Hola, mi nombre es Johan Ortiz. Lo que vengo a hablar el día de hoy es con respecto a la espina bífida. ¿Listo? Entonces, nada, empecemos. En el índice lo que se va a presentar son los objetivos, una introducción breve, definición de espina bífida, causas, clasificación, diagnóstico, manejo y tratamiento, conclusiones y finalmente las referencias. ¿Listo? Objetivos: describir la espina bífida y su clasificación, identificar la relación de la enfermedad con el desarrollo embrionario y finalmente describir las complicaciones y posibles manejos de la espina bífida. Introducción. Entonces, para poder hablar de la espina bífida tenemos que tener en cuenta primero de por qué se da esta. Esta se da por un fallo en el cierre del tubo neural. El cierre del tubo neural se da a partir de la tercera o cuarta semana de gestación, que es básicamente cuando sí, por parte del ectodermo se da el desarrollo de la médula espinal y el cerebro. Esto, si este fallo del cierre del tubo neural se da a distintos niveles. Dependiendo del nivel, este se puede clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, a nivel más alto se puede presentar una anencefalia, a mediano encefalocele o espina bífida, dependiendo de la localización, como se había mencionado anteriormente. En este caso, esta es la anencefalia, este es el encefalocele y finalmente la espina bífida es del que vamos a hablar el día de hoy. Definición: ¿qué es espina bífida? ¿Listo? Es un efecto congénito del tubo neural, como se ha mencionado, causado por el mal cierre del tubo neural durante el desarrollo embrionario. ¿Listo? Esto permite una protrusión de tejidos como las meninges o la médula espinal según su gravedad. Esta se clasifica en tres, dependiendo de su gravedad, nuevamente. Espina bífida oculta. Se estima aproximadamente que el 10 y 20% de la población general puede tener espina bífida oculta, pero pues no se da cuenta. Esta es la forma más leve, se produce cuando hay un pequeño efecto en las vértebras y sin que la médula espinal ni las meninges salgan al exterior. No presenta síntomas, por lo cual puede decirse que son asintomáticos y por eso es que el 10 y 20% de la población puede tenerla y no se da cuenta, porque pues puede verse como un grano o puede verse como una verruga o tal vez hasta una mancha y simplemente no se dan cuenta que la están presentando hasta que se hacen exámenes alternos para cualquier otra cosa que no es relacionado como la búsqueda de una espina bífida. ¿Listo? El meningocele, en esta forma las meninges, ¿listo? Protruyen a través del defecto óseo formando una bolsita. Sin embargo, la médula espinal generalmente no sale, permanece en su lugar, permanece quietica por donde debería estar, lo que significa que la función neurológica no se ve afectada. Se puede decir que representa aproximadamente el 10% de los casos de espina bífida eh, son por meningocele. Y finalmente la parte más grave, que es cuando las meninges y la médula espinal protruyen hacia afuera. ¿Listo? Este constituye cerca del 75 al 80% de los casos diagnosticados con espina bífida visible al nacimiento. ¿Por qué? Porque es muy notorio cuando, al igual que el meningocele, el mielomeningocele son muy notorios cuando se nace. Entonces, a simple vista se puede decir que se puede tener una espina bífida. Entonces, esto puede resultar en distintas complicaciones, ¿listo? Como lo puede ser, por ejemplo, parálisis parcial o total de las piernas, pérdida parcial o total del control de la vejiga y los intestinos y otros problemas neurológicos, ¿listo? A características: una apertura visible en la columna vertebral, protrusión de meninges y médula espinal mencionado anteriormente, una formación de un saco con líquido cefalorraquídeo. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando se está realizando como una filtración de líquido cefalorraquídeo en un lugar donde no se debería, se generan afectaciones a nivel eh, del cerebro. ¿Por qué? Porque la espina bífida tiene dos complicaciones, que es principalmente, bueno, hablemos directamente, principalmente lo que es la malformación de Chiari, sí, que es básicamente cuando la espina bífida está generando como una filtración. Digamos que acá está bajito, está la espina bífida, está generando una filtración. Entonces, esta filtración lo que genera es una especie de tipo succión, que lo que hace es jalar el cerebelo y taponar. ¿Listo? Entonces, esta taponación genera distintas complicaciones neurológicas, pero lo que genera principalmente es que cuando taponamos, entonces lo que era el líquido cefalorraquídeo que debería estar bajando de manera normal, no está bajando.
Entonces, si no baja, pues se queda ahí, se acumula e inflama. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nos da una hidrocefalia. Entonces, si tenemos espina bífida, podría complicarse a malformaciones de tipo Chiari. Y si se da una malformación de tipo Chiari, se da directamente una hidrocefalia. Es directamente, ¿listo? Entonces, por eso es que es muy importante la formación realizarle un diagnóstico temprano a este. ¿Listo? Parálisis por darle el nivel de la lesión, ya se ha mencionado, y las incontinencias mencionadas anteriormente. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Directamente porque cuando este está en contacto roce, la médula está en contacto roce con el exterior cuando no debería estarlo, se genera algún tipo de daños a nivel celular. Y estos daños a nivel celular, pues básicamente afectan tanto los niveles sensitivos y los niveles motores de la parte de abajo de la lesión, pues. Entonces, mientras más en contacto esté, más se va a limitar. Entonces teníamos una lesión parcial, teníamos una parálisis parcial, teníamos una incontinencia parcial. Mientras más en contacto esté y más se complique, más se va a afectar. ¿Listo? Y entonces, si acá abajo no manejamos, puede generarse afectaciones en el estilo de vida. Y si no se maneja a nivel superior, se pueden generar afectaciones mucho más graves a nivel cognitivo. ¿Listo? Continuando, ¿por qué se da esto? Principalmente por pues, distintas causas, muchos en los casos por estilos de vida, pero en este caso vamos a hablar de cuatro. Déficit de ácido fólico. Entonces, el ácido fólico es esencial para la síntesis del ADN y si la madre tiene un déficit de este, las células del embrión no se dividan ni migran correctamente, provocando un cierre incompleto del tubo neural. Básicamente, las células van para donde no deberían estar. ¿Listo? Factores genéticos, algunos genes relacionados con el metabolismo del folato del ácido fólico, entonces no se realiza una correcta señalización de las células que deberían estar realizando el cierre del tubo neural y finalmente no se cierra bien y generan distintos tipos de afectaciones como la espina bífida o las otras dos mencionadas anteriormente. Diabetes materna y obesidad, en estos dos casos, cuando la glucosa, cuando hay una hiperglucemia o cuando hay una acumulación de tejido adiposo, se genera una oxidación, un estrés oxidativo en el embrión. Básicamente lo que hace es afectar la apoptosis de las células y la señalización de estas mismas para que puedan llegar a su destino, ¿sí? Entonces no se cierra el tubo neural. Y el uso de medicamentos anticonvulsivos, como lo podría ser, por ejemplo, el ácido valpro, valproico, que lo que hace es básicamente lo mismo, alterar el metabolismo del ácido fólico, que pues al alterar el metabolismo del ácido fólico alteramos la señalización de la correcta señalización y afectamos el cierre del tubo neural. ¿Listo? Entonces, todo lo relacionado con la señalización de las células puede afectar el cierre del tubo neural dependiendo de la semana. ¿Listo? Diagnóstico se puede dar de dos maneras, un diagnóstico prenatal y un diagnóstico postnatal. En este caso, pues mencionamos los dos, pero en este caso el prenatal, ¿no? Una ecografía a los 18 y 20 semanas se puede observar que la meningocele se puede ver de manera muy clara. Resonancia magnética, que la imagen no me cargó, pero básicamente lo que hace es que sí, se puede realizar un diagnóstico temprano. Niveles elevados de AFP. El AFP es una proteína que se llama proteína alfa fetoproteína, que básicamente lo que permite bueno, esta es una proteína que está presente directamente en el hígado, hígado fetal y el saco vitelíneo durante el embarazo. Y está también muy relacionado en el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, si el líquido cefalorraquídeo se está filtrando por acá, entonces en el caso de cuando está en el embarazo, este líquido cefalorraquídeo también migra al líquido amniótico, bueno, sí, al amniótico. Y ya acá se pasa por medio de la placenta hacia la madre. Cuando ya llega la madre, esto se toman unos exámenes de sangre y si esta alfa fetoproteína está alta, se puede sospechar que hay una espina bífida. ¿Listo? Porque directamente, como mencionamos, pues el líquido cefalorraquídeo pues, es alto en estos niveles. Diagnóstico postnatal.
examen físico inmediato, se nota clara, ojo, el mielomeningocele. Entonces, los estudios por imágenes son para determinar el nivel de gravedad de este y las posibles medidas alternas que se puedan tomar para poder mejorar el estilo de vida del paciente o salvar la vida en caso dado. Las ventajas de un diagnóstico temprano nos permite una cirugía correctiva en las primeras 48 horas, facilita el manejo inmediato de la hidrocefalia por lo mismo del síndrome de Chiari, reduce el riesgo de infecciones meningitis porque pues, este está completamente expuesto, entonces pues es más posible que se dé una meningitis, una infección por exposición y un mejor pronóstico funcional a largo plazo, que pues si se realiza el correcto manejo, este puede limitarse, ¿listo? Manejos quirúrgico, ya se había mencionado, una cirugía fetal, pues directamente para evitar que se complique posterior al parto. A nivel urológico, el paciente, como se había mencionado, puede generar incontinencia urinaria. Entonces se realiza un cateterismo intermitente limpio y una monitorización anual para evitar algún tipo de infección por los mismos. ¿Listo? A nivel ortopédico, órtesis positivos y prevenciones de fracturas, porque como tiene una limitación, una parálisis, puede ser parcial o total, se pueden generar distintas afectaciones pues a nivel pues accidentes que uno no esperaría que no pasara, pero pasan, ¿no? Y afectaciones secundarias, como por ejemplo, si un paciente tiene una parálisis total y tiene que estar completamente postrado o en caso dado tiene que estar en silla de ruedas, si no se le hace una correcta movilización o cambios de posiciones, este paciente puede generar distintos tipos de lesiones por presión y estas lesiones por presión se pueden infectar si no se le da un manejo adecuado y pues estas infecciones terminan siendo más graves que, que otras afectaciones que tenía principalmente y se le tiene que dar una prioridad. ¿Listo? Conclusiones. La espina bífida es un efecto congénito del tubo neural con tres formas: leve, oculta, moderada, meningocele y grave, mielomeningocele. El mielomeningocele es el más complejo por la exposición de la médula espinal. Sencillo. Ocurre por el fallo del cierre del tubo neural entre la tercera y cuarta semana de gestación. Algunos de los factores clave son el ácido fólico, diabetes materna y predisposición genética. Y finalmente las principales complicaciones incluyen déficit neurológicos, hidrocefalia, vejiga neurogénica y problemas ortopédicos. El manejo requiere cirugía temprana y un enfoque multidisciplinario, urología, ortopedia y rehabilitación, en el cual se pueden estar tomando en cuenta las distintas profesiones en la salud. Nada, las referencias y eso sería todo. Muchísimas gracias.